Hola, en esta clase vamos a retomar los conocimientos que vimos en la clase de características constructivas de los frenos y de generación de fuerza de frenado para concentrarnos en cómo esas fuerzas actúan sobre la dinámica del auto. Vamos a estudiar también este aspecto, el aspecto dinámico, no solo en frenado, sino también con las fuerzas laterales y también en situaciones mixtas. Finalmente, vamos a ver cuáles son las mejores formas de distribuir la fuerza de frenado y también hacer un análisis sobre el comportamiento térmico de los frenos. En una situación de frenado existen muchas variables que pueden determinar tanto el tiempo como la distancia de frenado. Lo que vamos a hacer es comenzar desde la modelización más simple que podamos encontrar e ir incorporando los distintos elementos que influyen para ir analizándolo cada vez en más detalle. Algunos de ellos los vamos a incorporar en esta clase, otros los vamos a ir incorporando de a poco en la guía de ejercicios. Para detener un vehículo es necesario aplicarle una fuerza en sentido contrario a la fuerza de impulsión. Esta es la fuerza que se conoce como fuerza de frenado y es la fuerza a la que llegamos al final del análisis de generación de fuerza. Es la que aparecía finalmente en el parche de contacto del neumático y que finalmente lo que va a hacer es frenar el vehículo. Habíamos hecho el análisis desde una sola rueda, ¿sí? Pero aquí vamos a pensarlo desde el vehículo como un solo bloque. La fuerza de frenado es aquella que va a provocar la aceleración de frenado y la relación entre esa aceleración y la fuerza se da a través de la masa, es decir, a través de la segunda ley de Newton. Por ejemplo, ¿cómo calcular la fuerza de frenado que se debe aplicar a un automóvil que tiene una masa de 1500 kilos y desacelera a 5 metros sobre segundo al cuadrado? Aplicando esta fórmula podemos encontrar que la fuerza necesaria serían 7500 newton. Estos 7500 newton tendrían que aparecer en conjunto en las cuatro ruedas. Es decir, la fuerza de frenado aportada por las cuatro ruedas tendría que sumar esos 7500 newton. Pero no siempre voy a poder aplicar toda la fuerza de frenado que nosotros querramos. Esta fuerza de frenado máxima sin deslizamiento se calcula tomando en consideración la carga vertical, la normal, y el coeficiente de adherencia o de rozamiento estático del neumático con el terreno. Lo más común para analizar la situación de frenado es pensar en el auto a través de sus ejes, es decir, hacer un análisis a través de los ejes y no de las ruedas individuales. Al menos esto es favorable cuando estamos analizando una situación pura de frenada. Entonces allí veremos la normal 1, que es la normal del eje delantero, la normal del eje trasero, y la fuerza de frenado que aporta el eje delantero y la que aporta el eje trasero. Sumadas estas dos fuerzas de frenado, nos van a dar la fuerza de frenado total, que es la que va a provocar la aceleración de frenado, como vimos en el ejemplo de la diapositiva anterior. ¿De qué dependen estas fuerzas de frenado máximas sin deslizamiento? Bien, van a depender de las normales y del coeficiente de rozamiento, ¿sí? La fuerza de frenado total va a ser la suma de estas dos, ¿sí? Y si nos preguntamos de qué dependen, bueno, el coeficiente de rozamiento vimos en la clase 4 de qué dependían, vimos que dependían no solo de la superficie, del neumático, de la carga vertical, vimos que a medida que cambiaba la carga vertical podían ir modificándose este valor, razón por la cual aquí los tratamos por separados por más que los neumáticos del eje delantero y trasero sean idénticos. Como la carga vertical suele ser diferente, entonces no podemos asumir que el coeficiente de rozamiento va a ser el mismo. Ahora, ¿qué sucede con las reacciones normales? ¿De qué dependen esas reacciones normales? Antes de ver qué sucede con las reacciones normales en una situación de frenado, analicemos primero cómo son estas en una situación estática. Planteemos para este vehículo un sistema de referencia como el que venimos
usando, en donde el 0 está en el parche de contacto del eje delantero, el eje X va hacia atrás en el vehículo y el eje Z hacia arriba, y el momento se considera positivo en el sentido antihorario. Vamos a tener el peso del vehículo aplicado al centro de gravedad, y para equilibrar al vehículo van a aparecer las reacciones normales, tanto del eje delantero y del eje trasero. Para que se cumpla este equilibrio se tiene que cumplir que la sumatoria de fuerzas en el eje Z dé cero, es decir, que la normal del eje delantero y la del trasero sea igual al peso del vehículo, pero existen infinitas combinaciones de normales entre eje delantero y trasero que cumplan con esta condición. La otra condición es que la sumatoria de momentos respecto de algún punto, en este caso está expresado respecto del centro de gravedad, tiene que ser igual a cero. Si el auto no se tiene que mover en el eje Z ni tampoco tiene que rotar en el plano XZ. Por supuesto que van a depender de los puntos de aplicación de esta fuerza. Si tomamos al cero o el origen de coordenadas donde está la normal del eje delantero, la distancia hacia la normal del eje trasero es la que se denomina como distancia entre ejes, ¿sí? Y la otra cota que tenemos ahí es la posición del centro de gravedad en el eje X, que va a ser esa cota que está determinada en el gráfico de esa manera, ya que el cero lo estamos tomando desde el eje delantero. Si nosotros planteamos las ecuaciones teniendo en cuenta estas dimensiones, el peso, las normales, y las resolvemos, nos vamos a encontrar con que las ecuaciones de las normales tienen esta forma. Para el eje trasero es igual al peso del vehículo por la coordenada del centro de gravedad en X dividido la distancia entre ejes. Para el eje delantero es ligeramente distinto, es 1 menos ese valor. No vamos a hacer el desarrollo aquí, pero es muy simple, tienen que plantear las ecuaciones y van a ver que pueden llegar a estas expresiones. Estas son las reacciones normales en condición estática, por eso es que le estoy poniendo en el nombre de la variable el símbolo 0, porque no solo son en condición estática, sino también en el auto en posición horizontal. Si el auto estuviera inclinado, estas expresiones también cambiarían, pero lo estamos analizando para el auto en posición completamente horizontal y detenido, sin otras fuerzas que estén actuando sobre él. Lo interesante va a ser cuando veamos aplicadas sobre el vehículo a aceleraciones longitudinales, como es en el caso del frenado. Y vamos a verlo también para aceleraciones longitudinales de aceleración y también aceleraciones laterales, que sería el caso de una curva. Si para el mismo vehículo aplicamos una situación de aceleración, veremos que además de la fuerza peso nos aparece la fuerza motriz, en este caso aplicada al eje trasero del vehículo, pero el mismo análisis puede hacerse para un vehículo de tracción delantera o de tracción en las 4 ruedas. Además de las cotas que vimos anteriormente, como la distancia entre ejes y la posición en X del centro de gravedad, aquí va a ser de suma importancia la coordenada en Z del centro de gravedad, debido a que va a ser el brazo de palanca para determinar el momento que genera la fuerza motriz respecto del centro de gravedad. Si nosotros calculamos aplicando las ecuaciones que vimos recién esta nueva situación y determinamos las normales del eje delantero y trasero, nos vamos a encontrar, comparándolas con la situación anterior, es decir, con las normales en un caso estático, que estas han cambiado. En el eje delantero se vio reducida la carga normal y en el eje trasero aumentó. Y la reducción y el aumento han sido del mismo valor. A este valor que desaparece en el eje delantero y incrementa la carga normal en el eje trasero, lo denominamos transferencia de carga, ¿sí? Esa transferencia de carga longitudinal, en este caso, si hacemos la resolución
de este caso vamos a llegar a la conclusión de que es la fuerza motriz multiplicada por la altura del centro de gravedad y dividido por la distancia entre ejes. Si consideramos que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en X y pensamos que la única fuerza en X va a ser la fuerza motriz, eh, entonces podríamos reemplazar a la fuerza motriz por la masa del vehículo por la aceleración en X para poder tener esta otra expresión. Esto por supuesto está despreciando las fuerzas aerodinámicas, pero para el caso del vehículo recién iniciando la marcha, eh, las fuerzas aerodinámicas serían cero y esto sería bastante cierto. Y además consideremos que un análisis de este tipo es muy importante para una situación en donde el vehículo inicia la marcha. ¿Qué nos quiere decir esta última expresión? Fíjense que a medida que yo aumento la masa del vehículo, va a aumentar el valor absoluto de la transferencia de carga. Si aumento la aceleración, la transferencia de carga va a ser mayor. Hasta ahí es todo bastante intuitivo. También si pensamos que el centro de gravedad del vehículo está más elevado, tendremos una transferencia de carga mayor. Por ejemplo, si incrementamos adrede la altura del centro de gravedad poniendo una valija en el portaequipajes en el techo, la transferencia de carga longitudinal va a aumentar y bastante. Lo único que la hace disminuir a medida que aumenta es la distancia entre ejes. Cuanto mayor sea la distancia entre ejes, menor será la transferencia de carga longitudinal para las mismas condiciones. Esto quizá no era tan intuitivo, pero es muy importante a la hora del análisis dinámico y el diseño de un vehículo. En resumen, podríamos plantear que las normales para el eje trasero, la reacción normal del eje trasero para una situación de aceleración sería la normal en situación estática, la que vimos en la diapositiva anterior, y le sumamos la transferencia de carga longitudinal. Para el eje delantero será la normal en una situación estática y le restamos la transferencia de carga longitudinal. Recién dije que el mismo análisis se podía hacer para un vehículo de tracción delantera o de tracción integral. Sin embargo, eso no quiere decir que los resultados sean los mismos. Analicemos comparativamente cada uno de esos casos. Un vehículo de tracción trasera, ¿sí?, tendrá círculos de adherencia para cada uno de sus ejes de distintos tamaños debido a la transferencia de carga. Esto en realidad no depende del tipo de tracción del vehículo. Siempre que haya una aceleración, habrá una transferencia de carga hacia el eje trasero. Entonces, es lógico pensar en que los círculos de adherencia del eje trasero serán mayores a los del eje delantero. Es así que si yo aplico mi mi fuerza motriz para acelerar el vehículo en las ruedas traseras, los vectores que se sumarán tendrán ese valor. Comparémoslo con un vehículo de tracción delantera. Los círculos tienen el mismo tamaño, pero esta vez solamente las ruedas delanteras están aplicando fuerza y entonces la sumatoria de esos vectores va a ser menor. Es decir, que un vehículo de tracción trasera tiene mayor capacidad de tracción que uno de tracción delantera en las mismas circunstancias. Quiero decir, mismos neumáticos, mismo peso y misma distribución de peso cuando el vehículo está detenido. ¿Qué sucede si tenemos un vehículo de tracción integral? Los círculos de adherencia tendrán el mismo tamaño que recién, lógicamente, pero ahora las cuatro ruedas pueden aplicar fuerza. En este caso, no solo será el que más fuerza de tracción puede aplicar al piso, sino que si lo analizamos bien, va a poder aplicar más del doble de fuerza de un vehículo de tracción delantera. No en todos los vehículos el límite está dado por la adherencia, pero a medida que la potencia de los vehículos aumenta, sobre todo en relación a su peso, o también en situaciones de baja adherencia, este análisis que hicimos recién se vuelve cada vez más importante. ¿Qué sucede en el caso del frenado? Bueno, esta situación es casi idéntica a la de aceleración, simplemente que está
espejada. ¿Por qué? Porque las fuerzas en X ahora apuntan en otro sentido. Además, en este caso, los dos ejes aportan fuerza para que el vehículo se acelere o se desacelere. Lo que vamos a encontrar aquí es que la fórmula de transferencia longitudinal, ¿sí?, ahora tiene como fuerza la fuerza de frenado. Y esa fuerza de frenado es la fuerza de frenado del eje delantero sumada a la del eje trasero. Siguen influyendo de la misma forma la altura del centro de gravedad y la distancia entre ejes. Las fórmulas para las reacciones normales son, como les decía recién, muy parecidas a las de aceleración, nada más que aquí vamos a ver el signo cambiado. La transferencia de carga longitudinal para el eje delantero se suma y en el caso del eje trasero se resta. Con la misma lógica podemos hacer el planteo para un vehículo que tiene aplicadas fuerzas laterales, las fuerzas que se generan cuando intentamos doblar una curva. Ahora estamos viendo al auto desde otro ángulo, ¿sí? Nuestro sistema de referencias nos sigue mostrando al eje Z hacia arriba, pero ahora el otro eje que aparece es el eje Y, el eje que cruza transversalmente al vehículo. Tenemos al peso nuevamente aplicado sobre el centro de gravedad, ¿sí? Y en vez de la distancia entre ejes, aquí la cota importante va a ser la trocha, que es la distancia entre los centros de parche de contacto de las ruedas exteriores e interiores. No vamos a hablar de izquierda y derecha, vamos a hablar de rueda exterior e interior de la curva, ya que los efectos serían simétricos. Nos van a aparecer las fuerzas laterales aplicadas al parche de contacto y, como verán, generan un momento respecto del centro de gravedad. El brazo de palanca sigue siendo la altura del centro de gravedad y por lo tanto se va a dar el mismo efecto que vimos en frenado y en aceleración. Va a aparecer una transferencia de carga. Las ruedas exteriores van a sufrir un aumento de su carga normal y ese mismo valor decrecerá en la normal de las ruedas interiores. Como el planteo es muy similar al caso anterior, la ecuación que nos queda también va a ser muy parecida. La transferencia de carga lateral va a ser igual a la fuerza lateral, o en este caso la masa del vehículo por la aceleración lateral, multiplicada por la altura del centro de gravedad y dividido por la trocha en lugar de la distancia entre ejes. ¿Y de dónde sale esta aceleración lateral? Bueno, podemos relacionarla con la geometría de la curva que está describiendo el vehículo. Aplicando un poco de física 1, podemos llegar a la conclusión de que la aceleración, que es la aceleración centrípeta, es igual a al cuadrado de la velocidad lineal del auto dividido el radio de la curva. Con lo cual, si nosotros conocemos el radio de la curva y la velocidad a la que el auto la transita, podemos determinar la aceleración y de esa forma, conociendo los parámetros del auto, también la transferencia de carga lateral. ¿Qué sucede en una situación mixta? Es decir, en una situación en donde estamos doblando al mismo tiempo que estamos frenando o acelerando, como el vehículo que aparece en esta espectacular foto. Bueno, tenemos una situación de carga dinámica mixta. Tenemos que sumarle a las normales en situación estática la transferencia de carga lateral y la transferencia de carga longitudinal con el signo que corresponda para cada caso. Fíjense, en la normal del eje delantero de la rueda exterior se va a sumar a la normal en el caso estático la transferencia lateral y se sumará si estoy frenando o se restará si estoy acelerando la transferencia de carga longitudinal. Ven que para el caso de las transferencias de carga laterales, los signos no cambian porque hablamos de exterior e interior, pero las longitudinales tienen el signo más menos, teniendo en consideración que puede ser una aceleración o si estoy frenando. Recordemos que si estoy acelerando, la transferencia de carga longitudinal va a ser hacia un eje distinto a que si estoy aplicando una aceleración en sentido contrario. Por lo tanto, por más que
partamos de un vehículo con una distribución de 50-50 en cada eje, en una situación mixta, las cuatro ruedas van a tener una carga normal diferente y por lo tanto una capacidad de adherencia diferente que nos va a permitir aplicar distintos valores de fuerzas de aceleración, frenado y laterales. A esto lo llamamos estado de carga dinámico y para conocer el estado de adherencia de un vehículo o conocer sus límites es vital conocer cuál es el estado de carga en el que va a estar cada una de las ruedas. La situación de frenado es una situación crítica para la estabilidad del vehículo, sobre todo si hablamos de una situación de frenado de emergencia en donde tanto la fuerza de frenado como la aceleración va a llegar a valores elevados. Uno de los efectos que aparece es el de basculación sobre el eje delantero o cabeceo. En este caso, como vimos recién, esto se va a producir gracias a la transferencia de carga longitudinal y va a provocar que la carga normal sobre el eje delantero durante esta situación aumente aún más de lo que quizá ya era más grande que la del eje trasero y encima esta situación la va a incrementar aún más, dejando al eje trasero con muy poca carga normal y por lo tanto muy poca capacidad de frenado. Sin embargo, aunque tenga poca capacidad, queremos que frene igual. El problema es que si nosotros aplicamos mediante el sistema de freno la misma fuerza de frenado sobre los dos ejes, el eje trasero va a bloquearse, va a perder adherencia antes que el delantero y vamos a tener una situación de inestabilidad generada por la pérdida de adherencia del eje trasero. Y esto es algo que no queremos para nada. Entonces tenemos que diseñar un sistema de frenos tal que me permita, ¿sí?, que cuando yo frene pueda aprovechar toda esa fuerza de frenado. Una idea es que disminuyendo el diámetro de los discos y pistones traseros, acuérdense que puedo actuar sobre las dos variables, puedo generar menos fuerzas de frenado con la misma presión. Es decir, con mi pedal, servofreno y bomba genero una determinada presión en el sistema, y como en el eje delantero tengo discos y pistones de mayor diámetro, frente a la misma presión la fuerza de frenado del eje delantero será mayor que en el eje trasero. Es más, puedo dimensionarlos de forma tal que la distribución de frenado sea óptima. Traten de quedarse con eso en mente, van a ver que no es tan fácil como está planteado en esta diapositiva. Otro efecto que puedo tener, quizá en una situación completamente inversa a la anterior, es que se bloqueen las ruedas delanteras y pierda la trayectoria. Tampoco es bueno tener un bloqueo de las ruedas delanteras, ya que son las ruedas directrices, entonces me quedo sin capacidad de generar fuerza lateral y por lo tanto evitar algún obstáculo o doblar una curva, ¿sí? Las ruedas ya no obedecen a la dirección y el eje delantero se desplaza hacia el exterior de la curva. El vehículo se va por la tangente de la curva. De todas formas, esta situación es mucho más fácil de corregir que la anterior. Si yo saco el pie del freno, puedo volver a tener capacidad para generar fuerzas laterales. En cambio, corregir una pérdida de la estabilidad del eje trasero es algo más complicado y hasta quizás sea irrecuperable. Entonces, si tengo que elegir el mal menor, por lo general se trata de que el eje delantero bloquee antes que el eje trasero. Como decíamos recién, si se bloquean las ruedas traseras se va a producir un efecto de sobreviraje del vehículo, sobre todo si estamos doblando al mismo tiempo que estamos frenando. Esta situación también se puede dar, como les decía recién, frenando en línea recta, porque estamos frenando aplicando mucha más fuerza sobre el eje delantero que el trasero, el centro de gravedad del vehículo está por detrás del eje delantero y entonces cualquier pequeño desbalanceo lateral del vehículo, ya sea porque una rueda delantera aplica un poquito más de fuerza que la del lado contrario, va a hacer que el vehículo ya se cruce y entremos en una situación de sobreviraje por más que estábamos frenando en línea recta. Existen también situaciones de pérdida de la trayectoria sin bloqueo de las ruedas. ¿Cómo es esto?
Bueno, este efecto se produce por un frenado desequilibrado en las ruedas. Una rueda frena más que la compañera del mismo eje, y esto se puede dar por distintas causas. Pero antes de eso pensemos qué es lo que produce. Si una rueda genera una fuerza de frenado mayor que la del otro lado, entonces se va a producir un momento respecto del eje Z. Esto quiere decir que me va a provocar un sobreviraje sin que ninguna de las dos ruedas llegue al límite de la adherencia, simplemente porque una diferencia de fuerza de frenado genera un momento que intenta hacer rotar al auto sobre su eje Z. ¿A qué se puede deber? Bueno, cuando la adherencia sobre el terreno no es la misma, eh, voy a tener una situación de este tipo. Ahora, cuando sí es la misma, el fallo se va a deber casi siempre a defectos en el sistema de freno, eh, que por un problema de regulación alguna rueda frene con una intensidad diferente a la del lado contrario. ¿Sí? Es decir, se puede dar por una diferencia de superficies entre el lado derecho e izquierdo o por un defecto mecánico en el sistema de freno. Cuanto mayor sea la velocidad, este efecto se va a aumentar. Quizá el defecto en el sistema de freno o frenar pisando un charco cuando estamos circulando por la calle no sea tan peligroso como cuando nos sucede una situación similar en la ruta, ¿sí? Es muy común en la ruta que para evitar algún accidente con un vehículo que viene de frente o por la misma mano a una diferencia de velocidad muy importante, tengamos que poner dos ruedas fuera del asfalto. Y ahí vamos a provocar que la diferencia de adherencia entre el lado exterior e interior provoque una inestabilidad a la hora de frenar. Les propongo ver el video del link que aparece ahí en la presentación. Es un video sobre un rally sobre asfalto, el Rally de Alemania de 2016, y van a aparecer distintas situaciones de vehículos teniendo incidentes. Lo que les pido es que miren esas 5 y traten de ver en qué situación sucede lo mencionado en esta diapositiva. Bien, habíamos dejado pendiente entonces la pregunta de cuál es la proporción óptima de fuerza de fuerza de frenado entre los ejes. Bien, recordemos que para determinar esto es vital conocer la carga dinámica, y la carga dinámica de los ejes está afectada por la transferencia de carga longitudinal. Al mismo tiempo, esta transferencia de carga longitudinal vimos que dependía, además de las condiciones del vehículo, de la aceleración de frenado. Y esta aceleración no va a ser siempre la misma. Hay veces que voy a frenar con menor intensidad y otras veces que voy a frenar mucho más fuerte. Entonces, si cambia el valor de aceleración, cambia el valor de transferencia longitudinal y cambia la proporción óptima de fuerza de frenado. Entonces, no me sirve tener una relación de fuerza de frenado optimizada para una situación de emergencia, porque al mismo tiempo voy a estar perdiendo capacidad de adherencia para situaciones de frenado menos intensos. Quizá no capacidad de adherencia, pero sí voy a tener un desgaste diferente, quizá no sea el óptimo. Entonces voy a tener que elegir para qué situación voy a dimensionar los discos y los pistones, y luego tendré que buscar la forma de adaptarme a otras situaciones. Peor aún, ¿qué sucede si freno mientras doblo? No solo que me va a cambiar la distribución entre los ejes, sino que además entre ruedas exteriores e interiores. Entonces, ¿debo tener infinitas distribuciones de frenado? Bueno, evidentemente sí. La pregunta es, ¿cómo logro tener esas infinitas distribuciones de frenado si no puedo estar mientras conduzco el auto cambiando los discos traseros y sus pistones? El elemento que me va a permitir cambiar la relación de fuerza de frenado entre los ejes de manera dinámica son los conocidos como correctores o compensadores de frenada del eje trasero. Recordarán que la clase pasada se los mencioné en un momento en donde mostré una imagen de los componentes del sistema de freno. Bueno, los correctores o compensadores de frenada del eje trasero son de distinto tipo. Podemos encontrarnos a los del tipo fijo,
que lo que van a hacer es enviar la misma presión que al eje delantero hasta un determinado valor y a partir de ese valor la presión del eje trasero se plancha. No importa que siga aumentando la del eje delantero, la del eje trasero mantiene su valor. Recuerden, el gráfico que estamos viendo ahí es de presión en función del esfuerzo del pedal, ¿sí? Eso no quiere decir que la fuerza de frenado sea la misma. Recuerden que aplicando la misma presión para el eje delantero y trasero, yo puedo tener distintas fuerzas de frenado, ya que depende también de la dimensión de los discos de freno y del diámetro de los pistones. Lo que estamos viendo aquí es qué sucede con la presión, ya que justamente los correctores de frenada actúan sobre la presión. Además de los fijos, tenemos los que funcionan en función de la carga. El trabajo aquí es similar al del fijo, nada más que su valor puede cambiar en función de la carga que tenga el auto. ¿Por qué es importante y una mejora respecto del anterior? Porque no habíamos pensado en que no es lo mismo un vehículo solamente con el conductor que agregando a 4 ocupantes más y el equipaje. No porque aumente mucho la fuerza peso, sino porque va a cambiar la posición del centro de gravedad y por lo tanto va a cambiar también la distribución de freno óptima. Entonces estos compensadores eh, cambian en función del desplazamiento del eje trasero respecto de la carrocería. Les recomiendo que entren al link que voy a dejar aquí debajo en la presentación, en donde van a poder ver cómo son estas válvulas y cómo actúan. Pero básicamente estos compensadores van a funcionar van a trabajar en función de un desplazamiento que va a tener el eje por culpa de la carga extra que yo le ponga. Y también a medida que yo frene, el eje trasero se va a ir descargando. Entonces, de alguna manera, indirectamente, eh, es un compensador que trabaja en función de la desaceleración. Después tenemos los que son netamente por desaceleración, ¿sí? Y estos aquí trabajan mecánicamente de otra manera. Digo, la composición interna es diferente. Y nos van a poder dar distintas curvas en función de la desaceleración. Pero aquí ya no es más por desplazamiento, sino que la válvula funciona directamente como un acelerómetro, ¿sí? Y me va a permitir abrir más o menos el sistema en función de la desaceleración que tenga. Bueno, todos estos sistemas están prácticamente en desuso en automóviles debido a la implementación obligatoria del sistema de antibloqueo de frenos a partir de, creo que fue el año 2014, o por lo menos era el año que se tenía que implementar. Ahora, como todos los vehículos, todos los automóviles tienen ABS, el compensador de frenada no es tan importante como lo era antes. Entonces, si yo llegara a tener una situación de bloqueo del eje trasero por una distribución incorrecta de la fuerza de frenada, me va a cubrir el sistema de ABS, ¿sí? Me va a salvar para que no entre en una situación de, por ejemplo, de sobreviraje. Una mejora del sistema de ABS es el conocido como EBD. El EBD es el sistema electrónico de distribución de frenada. Es una mejora, digo, respecto del ABS porque lee en función de distintos sensores la aceleración lateral y longitudinal del auto y hace un mapeo, está cargado en realidad un mapeo de la distribución óptima de fuerza de frenado, pero no solo entre los ejes, sino entre cada una de las 4 ruedas. Entonces, si yo estoy en una curva y decido frenar, el vehículo va a censar en qué situación estoy y va a decidir entregarle una fuerza de frenado óptima a cada una de las 4 ruedas. Y quizá ese valor sea un valor diferente para cada una de las 4 ruedas. ¿Por qué es un valor diferente para cada una de las 4 ruedas? Porque como vimos recién, la carga dinámica hace que la fuerza normal sea diferente para cada una de las 4 ruedas y por lo tanto su capacidad máxima de adherencia. No es una válvula, pero por la función que tiene me pareció
correcto e incluirlo entre los compensadores de frenada del eje trasero. Bien, hasta ahora hemos estudiado cómo dimensionar un sistema de freno para que pueda otorgarnos la fuerza de frenado que necesitamos. Pero uno de los requerimientos para el sistema de freno es que pueda hacer esto de manera repetitiva. Y entonces es aquí donde aparece otro criterio para el dimensionamiento que también tiene que ser cumplido, que está relacionado con la energía que se absorbe en una frenada. El frenado consiste en absorber y transformar la energía cinética del movimiento del vehículo en energía calorífica por medio del rozamiento entre superficies. Pero ¿cómo es que calculamos esa energía? Bien, les propongo hacer un simple ejercicio de física 1 relacionado con energía y trabajo y se va a poder responder desde ese ángulo. El trabajo de frenado, que no es otra cosa que esta energía de la que estamos hablando, es la variación de la energía cinética, ¿sí? Masa por la variación de velocidad al cuadrado dividido 2, y también podríamos considerar, dada la situación, la variación de energía potencial gravitatoria. ¿Por qué estoy agregando esto? Porque hasta ahora estuvimos analizando siempre a los vehículos en el plano, pero una situación que va a, a exigir mucho a los frenos desde el punto de vista térmico es cuando estamos transitando un camino de montaña y enfrentamos una pendiente descendente de mucha longitud. Entonces, el sistema de freno también tiene que responder y por lo tanto tiene que ser estudiado. Así que cuando planteamos la ecuación de trabajo de frenado, hay que incluirla. Si en el problema planteado no hay variación de altura, simplemente el delta H se convierte en cero y ese término queda anulado. También, como estamos hablando de trabajo, podemos pensarlo desde el punto de vista del trabajo de una fuerza. ¿Y el trabajo de qué fuerza es? Bueno, de fuerza de frenado. Si la fuerza de frenado se mantiene constante, entonces podemos deshacernos de la integral y quedarnos con esta expresión, que el trabajo de frenado es igual a la fuerza de frenado por la distancia de frenado, que sería el delta X. ¿Sí? Así que podemos calcular esta energía, ya sea por la variación de velocidad, por la variación de altura o la combinación de ambas, o también por la fuerza de frenado y la distancia de frenado. Bien, ¿y qué es lo que sucede entonces con ese calor? Bueno, ese calor generado elevará la temperatura de los discos y del conjunto pinza. ¿Por qué de estos dos elementos? Bueno, el disco es obvio, pero el otro elemento con el que hace contacto son las pastillas, y las pastillas están dentro del conjunto pinza. Así que podemos pensar en la masa de estos elementos como la que va a recibir ese calor y por lo tanto la que elevará su temperatura. Pero la pregunta aquí es ¿cuánto? Y cuánto es una pregunta que en su respuesta nos va a permitir ponerle un número o estimar el valor de cuánto se va a elevar la temperatura, que más tarde vamos a entender la importancia de la elevación de temperatura de estos conjuntos. Podemos pensar en el conjunto disco y pinza como un reservorio de calor y podemos hacer una analogía con un tanque de agua, en donde la cantidad de agua que hay en el tanque es el calor que puede recibir esta masa y la altura del tanque, ¿sí? La altura del nivel de agua es la temperatura que tienen. ¿Sí? Entonces a medida que le voy entregando más calor va a aumentar también la temperatura. ¿Qué es lo que hace aumentar la temperatura? ¿Qué es lo que llena el tanque? Bien, el trabajo de frenado, claramente, ¿sí? Es la energía cinética, ¿sí? O potencia gravitatoria que se transforma en calor y es absorbida, al menos en primera instancia, por el disco y la pinza. ¿Qué es lo que vacía este tanque? Bien, lo llamamos el calor evacuado y es la cantidad de calor que se transmite del conjunto pinza y disco a la atmósfera. ¿Sí? Es como si yo abriera una canilla y hiciera bajar el nivel del tanque de agua, porque le estoy quitando cantidad de agua.
Lo ideal aquí sería que la capacidad de evacuación de calor sea la suficiente para que si se eleva mucho el calor en el sistema y por lo tanto la temperatura, yo lo pueda evacuar. Pero vamos a ver que estas tres variables, ya sea trabajo de frenado, calor evacuado, el calor que contiene el sistema y la temperatura que le corresponde, dependen de distintas variables. Y tenemos que poder manejarlas para poder diseñar adecuadamente un sistema de freno desde el punto de vista térmico. El calor que pueda almacenar un determinado objeto, ¿sí?, va a depender de la masa, de el calor específico y de la variación de temperatura que éste haya tenido, ¿sí? En este caso la cuenta la tengo que hacer al revés. Si yo quiero saber cuánto se va a elevar la temperatura de mi conjunto disco y masa por un determinado trabajo de frenado que le hice, ¿sí?, voy a despejar el delta de temperatura y voy a reemplazar a Q por el trabajo de frenado y voy a poder obtener una respuesta. Eso me va a dar una idea de cuánto se va a aumentar la temperatura debido a la energía que le otorgué durante una frenada. Esto es despreciando el calor que se haya evacuado durante esa frenada, ¿sí? De todas maneras, en la mayoría de las frenadas es mucho mayor el nivel con el que aumenta el calor en el sistema que con el que se evacúa. Voy a depender en realidad de que pase un poco de tiempo para que se empiece a evacuar el calor y baje la temperatura. Entonces aquí ya vemos que más allá de la cantidad de calor que ingresa al sistema, si yo aumento la masa del sistema disco y pinza, voy a poder hacer que ante la misma cantidad de calor, el aumento de temperatura sea menor, ¿sí? También puedo trabajar sobre el material y que el calor específico, ¿sí?, también, si yo aumento el calor específico, va a bajar el aumento de temperatura. No es la variable sobre la que más se actúe porque la elección del material pasa más por otros lados, como el coeficiente de, de adherencia con las pastillas y otros aspectos más, sino que la variable más fácil sobre la que se puede actuar es la masa, ¿sí?, la masa de disco y pinza. ¿Qué sucede si yo aumento la masa? Bueno, pensemos ahora que tenemos un tanque de mayor diámetro. Si tengo un tanque de mayor diámetro y le meto la misma cantidad de agua, el nivel de agua que sube es menor. Esto nos da una idea de que si yo aumento la masa, ¿sí?, para la misma cantidad de calor voy a tener un aumento de temperatura menor. En este caso la analogía nos permite entender el concepto. Ahora bien, ¿de qué depende el calor evacuado? Bien, el calor evacuado va a depender de la diferencia de temperatura entre el aire y el disco, ¿sí? Esto quiere decir que cuanto más caliente esté el disco y la pinza, más rápido se va a transmitir el calor, ¿m? Pero no puedo actuar sobre eso, ya que justamente lo que yo quiero bajar es la temperatura del disco. Entonces, si bien no voy a subir adrede la temperatura, es al menos reconfortante saber que cuanto más caliente estén los discos, más rápido también desprenden su calor. Esto hace que el sistema no se desequilibre, sino que llega un momento en donde encontramos un equilibrio, donde la temperatura es tan alta que al mismo tiempo aumenta la velocidad con la que se evacúa el calor. La otra forma de aumentar el calor evacuado es aumentar el caudal másico de aire que extrae el calor de los frenos. Si yo aumento, ¿sí?, digo caudal másico porque lo que importa aquí son los kilos de aire por segundo que están pasando alrededor de los frenos y que se están llevando el calor. Esto puede cambiar de acuerdo a cómo sean las llantas, a las canalizaciones que yo realice, a qué tan cubierta esté la rueda, a si es la rueda delantera o es la rueda trasera, ¿sí? Pero si aumento el caudal másico, voy a aumentar también el calor
evacuado. El caudal másico, además de las condiciones geométricas del auto, va a depender de la velocidad. Yo voy a tener casi cero caudal másico si el vehículo está detenido completamente, ¿sí? Así que después de una frenada, si quiero refrigerar los frenos, lo mejor va a ser seguir avanzando con el auto y no que éste quede detenido. Y también depende del coeficiente de conducción térmica que tenga el material. No es lo mismo el acero que el aluminio, que el carbono y otros materiales. No porque los frenos se vayan a hacer de aluminio, estaba poniendo ejemplos de distintos materiales. Pero es verdad que no es lo mismo un acero que un material compuesto como, como puede ser, por ejemplo, la cerámica. Existen frenos hechos a partir de materiales compuestos también. Eh, Estos tres parámetros, la diferencia de temperatura, el caudal másico y el coeficiente de conducción térmica, juegan en el calor evacuado. Así que trabajando sobre ellos también se puede mejorar la situación térmica de los frenos. En este gráfico que están viendo en pantalla, lo que podemos ver son dos variables del vehículo. La que está en azul es la temperatura de un disco delantero y la línea roja es la velocidad del auto. Esto está sacado de una simulación de un vehículo circulando lo más rápido que puede durante una pista de pruebas. ¿Sí? Entonces van a ver que la velocidad va aumentando cuando el auto está acelerando y de repente tenemos descensos de velocidad muy bruscos que son los momentos en donde se frena. Si ustedes le prestan atención al gráfico van a ver que en esos descensos bruscos de velocidad hay un pico o en realidad un aumento aún más brusco de la temperatura de los frenos. ¿Sí? Cuando termina esa desaceleración, vamos a ver que no se mantiene constante la temperatura de los discos de freno, sino que hay una recta descendente, ¿sí? Porque los frenos se van refrigerando. Lo que pasa es que aquí están muy exigidos y a medida que sigo acelerando y frenando, no le doy tiempo a que se terminen de refrigerar, porque claramente las pendientes de aumento y de descenso son muy diferentes. Lo que tendríamos que buscar es que en una situación de este tipo no se nos vaya de control la temperatura, porque esto puede tener efectos muy nocivos para la capacidad de frenado. Tendríamos que intentar que el aumento de temperatura no tenga una pendiente tan elevada y aumentar la pendiente descendente que tiene que ver con la refrigeración. ¿Cómo hacemos eso? Tocando las variables que vimos en la diapositiva anterior. ¿Por qué decimos que un aumento de la temperatura en los componentes del sistema puede ser nocivo para la capacidad de frenado? Bien, si estudiamos el efecto que tiene el aumento de temperatura sobre el coeficiente de rozamiento de las pastillas de freno, nos podemos encontrar con gráficos como este, donde cada una de las curvas es el resultado para cada uno de los distintos tipos de pastillas de freno, que por supuesto tienen distintos componentes con los que están hechos, distintas recetas y por lo tanto también distintos fines. La más baja de todas que vemos ahí que dice OEM, que está en gris clarito, sería el componente original o de fábrica. Ahí podemos ver valores típicos de coeficiente de rozamiento de pastilla disco como 0,35 aproximadamente. Y lo que vamos a notar es que a partir de una determinada temperatura, ojo que ahí la escala está en Fahrenheit, hay un descenso brusco del coeficiente de rozamiento, se desploma. Y esto lo vamos a ver en cada una de las curvas, ¿sí? Lo vamos a ver a más alta temperatura, quizá llegando a coeficientes de rozamiento más elevados, pero en todos los casos vemos un desplome a partir de un determinado valor. El hecho de que se desplome el coeficiente de rozamiento claramente me provoca una disminución de la capacidad de frenado. Em, lo que me pueden dar distintos tipos de pastilla a medida que me voy hacia pastillas diseñadas más para vehículos deportivos o de competición es un aumento del coeficiente de rozamiento, muy probablemente a costa de un desgaste,
Y en otros casos no solo pago el desgaste, sino que hay compuestos que a bajas temperaturas no funcionan bien. Fíjense esas que se llaman ahí DTC 60 o 70, que a bajas temperaturas se desploman tanto como a elevadas temperaturas. Estos frenos, para funcionar bien, estas pastillas, necesitan de que el sistema se precaliente y recién en temperatura van a poder ofrecer un coeficiente de rozamiento aceptable. Esto, por supuesto, no es un efecto deseado en un vehículo de calle. Yo necesito que, aunque salga de casa con 15 grados bajo cero, el sistema apenas aprieto el pedal me pueda otorgar, aunque sea menor, pero una capacidad de frenado decente. Y fíjense que en el caso de las pastillas originales, a pesar de que los valores son bajos, que en realidad lo estamos comparando con pastillas de competición, eh, tengo ese valor desde temperaturas aún bajas. A este efecto de caída abrupta del coeficiente de rozamiento se lo denomina fading, ¿sí? No tengo ni pérdida de líquido refrigerante, ni estoy con ningún elemento del sistema de freno dañado y sin embargo pierdo capacidad de frenado. ¿Por qué? Porque la temperatura me afecta el coeficiente de rozamiento entre pastilla y disco. De igual manera, el líquido del circuito de freno se debe mantener estable y no perder sus propiedades por la temperatura. ¿Cuál es la propiedad más importante? Y bueno, que se mantenga en estado líquido para poder transmitirme la presión de frenado, ¿sí? La fuerza que aplico desde el pedal. Si entra en ebullición el líquido de freno, entonces el pedal se va a volver mucho más esponjoso, porque ya mi sistema dejó de ser netamente hidráulico, estoy comprimiendo aire, aire, en realidad un gas, y cuando estoy comprimiendo un gas, el desplazamiento que me permite, el nivel de compresión que me permite es mucho mayor. Entonces, si entra en ebullición el disco, voy a notar que el pedal se va hacia el fondo y está mucho más esponjoso y no me genera el mismo nivel de presión de frenado que antes. Entonces, para poder evitar esa situación, se elige al fluido de freno en función de los requerimientos que va a tener, principalmente el punto de ebullición. Hay que tener mucho cuidado porque estos líquidos de freno tienen una característica eh, que los vuelve muy sensibles al paso del tiempo, y es que son higroscópicos. Eso significa que les gusta mucho absorber agua. No tiene que ver con agua que vaya a ingresar porque pise un charco, sino que al ser tan ávidos de absorber agua, van a empezar a chupar el agua del aire. ¿Sí? Entonces, si tengo una pequeña introducción de aire en el sistema, va a absorber toda la humedad del mismo y con un aumento del porcentaje de agua voy a tener una disminución de, el punto de ebullición. En este gráfico podemos ver ese efecto, distintos líquidos de freno con distinta graduación, las graduaciones aquí se utiliza las normas DOT. El DOT viene de Departamento de Transporte, ¿sí? Son normas norteamericanas generadas por el gobierno estadounidense, y lo que vemos es cómo se comporta cada una respecto del contenido de agua, ¿sí? Por lo general, después de 2 años de servicio, nos vamos a encontrar en una situación como la que cruza ahí la línea naranja, y vemos que ha disminuido bastante, incluso en cada uno de los casos, eh, el punto de ebullición, ¿sí? Entonces corremos el riesgo, si no cambiamos el líquido de freno, de encontrarnos con una situación en donde hierva el líquido de freno aunque no tengamos fading. Y entonces lo primero que falla es esto. Tengo una pérdida de capacidad de frenado porque no puedo generar presión de frenado. ¿Qué voy a hacer para evitar cualquiera de estas dos situaciones? Voy a tratar de, por ejemplo, utilizar discos autoventilados para aumentar el caudal másico, ¿sí? Y la transferencia de calor de los discos al ambiente.
Voy a fabricar las carrocerías con conductos específicos para canalizar el aire contra los discos, pastillas y pinzas con el mismo fin que antes. ¿Sí? La diferencia está en que al utilizar discos autoventilados yo aprovecho mucho mejor el caudal de aire que está entrando y está en contacto con los discos. Puedo también sobredimensionar el conjunto de freno. Sobredimensionar implica que voy a hacerlo aún más grande que lo que determiné por fuerza de frenado. ¿Sí? Mi sistema de freno va a tener una capacidad de frenado mucho mayor a la necesaria para aumentar en realidad la masa de disco y de pinza y de esta manera hacer que frente al mismo calor que le inyecto al sistema el aumento de temperatura sea menor. Por eso van a encontrarse a veces con frenos que ustedes dicen, pero ¿realmente necesito un disco de ese tamaño? Y la verdad es que con un disco de un 60% de ese tamaño ya alcanza para bloquear las ruedas, pero sin embargo el diámetro corresponde a un análisis térmico del sistema. Ahí podemos ver esos conductos, ¿sí? Y también un corte de los discos autoventilados, en donde el aire pasa por adentro de los discos que tienen esas perforaciones. ¿Cómo podría distinguir desde el punto de vista del conductor si estoy sufriendo entonces de fading, ebullición del líquido de freno o pérdida del líquido de freno? Bueno, en el caso del fading voy a sentir que el pedal sigue teniendo el mismo feeling, la misma sensación. Eh, no pierdo dureza en el pedal, sin embargo no veo una respuesta en cuanto a aceleración porque se va a seguir generando presión, ¿sí? La fuerza con la que la pinza aprieta contra el disco sigue siendo la misma, sin embargo el coeficiente de rozamiento de pastilla y disco disminuyó y por lo tanto el torque de frenado y la fuerza de frenado. Ahora, en el caso de ebullición del líquido de freno, lo que voy a notar es que el pedal se vuelve blando, ¿sí? Se vuelve blando y al mismo tiempo tengo pérdida de capacidad de frenado. Pero si el pedal está blando es que estoy con gas en la cañería del líquido de freno. Y esto puede ser o que está mal purgado el sistema y entró aire, o como vemos acá, porque este líquido se hirvió y entonces parte de él está en forma de gas. Podría pasar que tenga una rotura en el sistema y tenga una pérdida de líquido de freno. Entonces, si me quedo sin líquido de freno o tengo una pérdida, lo que voy a notar es que el pedal se va muy rápido hacia abajo eh, y no genero presión porque se está perdiendo por alguna parte del sistema. Bien, en cuanto a la bibliografía, vamos a seguir utilizando la misma que les mencioné en la clase anterior, ¿sí? Capítulo 7 y 8 del Sistema de Transmisión y Frenado de Esteban José Domínguez. De hecho, hay un ejercicio de la guía en el que necesitan ir a buscar una tabla de ese libro. El 11 y 12 del libro del mismo nombre, pero de Borja, Fenol y Seco de Herrera. Y también del libro escaneado de Tecnología del Automóvil de Astudillo. ¿Sí? Y quizá no encuentren todas estas fórmulas que vimos recién de dinámica. Si quieren investigar un poco más sobre el tema de dinámica, les recomiendo el libro de David Crolla. Y lo que pasa es que ese libro encara el tema dinámico desde un punto de vista bastante más avanzado que para un segundo año de ingeniería. No los quiero desalentar, pero sepan que no les voy a pedir un nivel de análisis de ese tipo. Pero si les interesa este tema, pueden buscar ese libro que realmente es muy interesante.